Hola, hola a todos, buenas tardes. Desde la ciudad de Querétaro, en México. Es un gusto estar con ustedes y agradezco muchísimo al doctor Jorge Ramos por la invitación nuevamente. Es un placer siempre compartir con él estos foros entre colegas que nos interesa, nos gusta y creemos que compartir conocimiento acerca del cuidado paliativo pediátrico es indispensable. Gracias por esa oportunidad y espero que esta charla sea de interés para todos. Quisiera presentarme. Mi nombre es Mauricio Cervantes Blanco. Soy pediatra con especialidad en neurología pediátrica y después un curso de alta especialidad, como se llama en México, sobre cuidado paliativo pediátrico. Así es que para mí ha sido una aventura conocer y hacer un empate entre estas dos especialidades que al principio la gente me preguntaba, ¿y por qué siendo neurólogo te interesas en el cuidado paliativo? Y la verdad es que se me hacía una pregunta difícil de responder porque para mí la respuesta era casi obvia. Eh, Muchísimos niños con necesidades complejas por enfermedades neurológicas realmente requieren un tratamiento exclusivamente paliativo. Y ahora entiendo que de verdad es por desconocimiento sobre lo que el cuidado paliativo significaba. Con el tiempo esto se fue integrando inclusive para mis colegas y ha sido un gran aprendizaje para todos y que hoy quiero compartir con ustedes este tema especial. El tema es dolor intratable y otros síntomas en los niños con enfermedades neurológicas. El tiempo es corto para poder hablar de todo ello. Sin embargo, me enfocaré precisamente en dolor y otro síntoma que más adelante irán conociendo. Pensemos en un paciente para intentar aterrizar esto de manera un poquito más práctica. Me encantaría estar con ustedes en persona, frente a frente, pero ante las circunstancias, hagámoslo así. Eh, Pensemos que usted recibe una llamada en la madrugada de la señora Elena. Ella es mamá de Samuel. Ahora les contaré quién es Samuel. Y ella les comenta, doctor, Samuel otra vez ha estado llorando mucho y ya no sé qué tiene. Lo veo muy mal, no puede ni dormir. Se ha intentado dormir y despierta llorando. ¿Le duele algo? ¿O qué pasa, doctor? Ya hice todo lo que hemos hecho otras veces y no mejora. Estoy desesperada, no hemos dormido nada tampoco. Samuel es un niño de 10 años con las siguientes condiciones. Adrenoleucodistrofia, que se diagnosticó a los 7 años, él tiene 10, han sido 3 años de vivir con esta enfermedad y que por ello tiene cuadriparesia espástica, discapacidad múltiple, alteración en la mecánica de deglución, epilepsia, entre otras cosas, pero básicamente eso es lo importante. Él tiene una tráqueos y una gastrostomía. Medio socioeconómico, bueno, mamá trabaja en un bar y papá es mecánico automotriz. Para quienes no ubiquen esta enfermedad, es esa enfermedad que hizo famosa la película de Un milagro para Lorenzo, donde hay una desmielinización progresiva de los nervios, es decir, pierden esa vaina de mielina que los protege y los hace funcionar, y es progresivo, es incurable. Eh, Ahora ya hay cura, pero Samuel no fue candidato a eso. ¿En qué pensamos? Recordemos, es la señora Elena que les habla desesperada porque no ha dormido nada, porque Samuel no ha dormido nada, porque no saben qué tiene. Y ya no es la primera vez a lo largo de 3 años. Con esta oportunidad de pensar y reflexionar qué emociones, pensamientos vienen a nosotros, quisiera que nos quedáramos para empezar a desarrollar el tema y pensemos, ¿por qué hablar de dolor? Bueno,
Dolor es un síntoma muy frecuente en pacientes con daño neurológico severo. ¿De verdad? Ahora vamos a hablar cómo identificarlo, porque quizás esa es una pregunta. ¿Cómo lo identifica? ¿Cómo sabe que existe? Es una causa importante de deterioro en la calidad de vida. Afecta el sueño del paciente, el sueño de la familia, por lo tanto la dinámica familiar. Hay mucho mayor riesgo de depresión y ansiedad en estos pacientes y familiares, de irritabilidad y sobre todo de no poder desarrollar estrategias de afrontamiento positivo encaminadas a resolver problemas. De pronto, toda esta fatiga ocasiona un afrontamiento negativo. Es un grupo de pacientes que presenta múltiples desafíos. ¿Por qué? Porque hay múltiples fuentes de dolor, tanto nociceptivo como neuropático. Hay una menor percepción por parte de los cuidadores, y no me refiero a los padres, sino sobre todo al equipo de salud. Pensamos que son pacientes que tienen que vivir con eso, que es parte de una discapacidad intelectual, que es parte de la enfermedad, o que son papás exagerados. En ocasiones, entonces, el equipo de salud percibe una hipervigilancia por parte de los padres. Son padres que llegan a fijarse en cada pestañeo del paciente y ellos identifican lo que es una crisis convulsiva, lo que es dolor, lo que es, no sé, quizá hambre, sed, y todas las emociones positivas también. Y por esta falta de comunicación, de capacidad comunicativa en paciente, pues ocasiona dificultades para diagnóstico y evaluación. Con esta plática me gustaría que cumpliéramos dos objetivos. La primera es reconocer las particularidades del dolor y otros síntomas en pacientes con daño neurológico severo. Y la segunda es identificar algunas herramientas para valorar y tratar el dolor en niños con daño neurológico severo. Empecemos a revisar alguna literatura. Este artículo es muy importante porque fue una observación acerca de algunos síntomas que presentan pacientes con parálisis cerebral, que dependiendo del grado tendrán pues diferentes discapacidades, tanto motrices como comunicativas, pero es un grupo de niños en el que esta observación de dolor se ha permitido para traspolarla a pacientes que no tienen parálisis cerebral porque tienen un daño neurológico aún peor. Si ustedes revisan este artículo, verán que de 107 niños que ellos observaron, encontraron dolor en 61% de ellos. Es decir, 2/3 partes. Y 90 de ellos habían tenido dolor por más de un año. Es decir, dolor crónico y por un tiempo bastante extenso. Estos son los 5 síntomas que ellos revisaron, que son frialdad de extremidades, dolor, trastornos de sueño, constipación y una sensación de bienestar disminuida o calidad de vida disminuida. Si se fijan, en casi todos hay un incremento en el porcentaje, en la prevalencia, en relación al nivel de discapacidad motora que tienen. Empezando por la 1, de 1 a la 3 es, digamos, pacientes ambulatorios, 4 y 5 son pacientes no ambulatorios. Vayamos a dolor, por ejemplo. Si ustedes se fijan, hay una gran diferencia entre los pacientes con Gross Motor Function Scale nivel 1 y una con nivel 5 o grado 5. Pero también en trastornos del sueño, también en constipación. Y aquí es curioso, a mí personalmente me llama la atención la 5ª columna de bienestar general, donde pareciera que es
una prevalencia mayor en los pacientes grado 3 que aún son ambulatorios, pero quizás es porque en la 4 y 5 es muy difícil de evaluar. Revisemos esa diferencia, por ejemplo, en dolor es de 48% en los que nivel 1 y 79% en los nivel 5. Hay otra referencia donde habla que más del 30% de niños con daño neurológico tienen episodios de dolor prolongados e intensos. Y aquí midieron el tiempo y la frecuencia. Y ellos reportan una intensidad promedio de 6, un dolor moderado, con una duración de 9 a 10 horas a la semana. Y al menos un día de la semana tienen dolor. Nuevamente, ellos mencionan que la intensidad del dolor es proporcional al grado de discapacidad. Entonces, podemos decir que los niños con daño neurológico severo tienen dolor. 2, tienen dolor por tiempos prolongados y tienen dolor moderado a intenso. Y esta evaluación de un dolor total contemplando las esferas física, social, emocional, espiritual, resulta difícil, pero tratando de no olvidar ese concepto, se ha visto que en pacientes con parálisis cerebral llegan a asociar la presencia de dolor a castigo. Y eso aumenta también las conductas agresivas, irritables, de tristeza y el aislamiento social. Entonces, estamos viendo que el dolor no solo es frecuente, intenso, pero que también tiene impacto en esferas biopsicosociales, aún de un paciente que pareciera en donde es difícil evaluar esas esferas. ¿Qué duele? Bueno, ellos, como cualquier ser humano, tienen derecho de que les duela cualquier cosa. Como cualquier niño pueden tener dolor de oído, por los dientes, apendicitis, infección de vías urinarias, en las niñas o adolescentes un cólico de tipo ginecológico, pero si nos vamos a la columna de la derecha, vamos a ver una cantidad enorme de causas de dolor, tanto somático como visceral. ¿Por qué? Porque en ellos es más frecuente, es más frecuente las fracturas, tienen un alto riesgo de padecer fracturas, de abrasión corneal, subluxaciones de hombro, cadera, rodilla, espasmos musculares por espasticidad, abscesos, gingivitis no bien tratada. Muchos de ellos tienen una derivación ventrículo-peritoneal que se puede infectar, se puede obstruir. Úlceras por presión, por el reposo prolongado, pero también tienen una alta incidencia de reflujo gastroesofágico, de úlcera gástrica, de pancreatitis, especialmente en pacientes que reciben valproato como antiepilético, colecistitis, nefrolitiasis en pacientes que reciben, por ejemplo, topiramato o dieta cetogénica. Las lesiones por las ondas de alimentación y estreñimiento, distensión abdominal. ¿Les suena? ¿Les suena familiar? ¿Les suena que han encontrado esto en pacientes que han tenido la oportunidad de tratar? ¿Les suena con el paciente con el que empezamos, Samuel? Y voy a hacer referencia a este artículo que salió en 2011 en la revista de Neuropediatría de los Países Bajos. En este suplemento son los primeros o de los primeros que yo conozco en usar un término de neuroirritabilidad, que hace una referencia a aquel llanto de origen neurológico, a una conducta neuroirritable o una conducta típica del paciente con daño neurológico profundo. Y se refiere a esos episodios de dolor recurrente sin causa aparente. ¿Recuerdan, Samuel? Que mamá decía, no sé qué tiene, ya no sé qué tiene.
Bueno, y como vemos en esta diapositiva, vamos a hablar de tres cosas, de tres términos, los vamos a ir describiendo, que pueden explicar un poco esta conducta y también nos darán herramientas para el tratamiento. Entonces, neuroirritabilidad. Se define como un estado activado, sostenido, asociado con llanto y agitación, con o sin posturas anormales, difícil de consolar, en un niño con retraso del neurodesarrollo y o discapacidad múltiple. Recordemos, llanto, agitación, con o sin posturas anormales, difícil de consolar en un niño con daño neurológico. Y estos son algunos escenarios, algunas imágenes de personas en quienes podríamos encontrar estas cosas, ¿no? Seguramente podrán remontar sus recuerdos a pacientes que hayan tratado. Un componente de esta neuroirritabilidad es la hiperalgesia visceral. Vamos a ver de qué se trata. Es decir, es una hipersensibilidad del tracto digestivo a estímulos comunes que provocan dolor recurrente en niños con daño neurológico y es mucho más frecuente en niños que portan fundoplicatura, gastrostomía y que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuántos de ellos no tienen estas tres cosas? Entonces, es decir, es muy, muy, muy frecuente. ¿Cómo entenderlo? Es un poco la fisiopatología de ese eje intestino-cerebro que está disregulado y por lo tanto cualquier estímulo como distensión o presión intraluminal se vuelve exagerado. Sube hacia un sistema nervioso central que está también afectado y no puede modular ese estímulo doloroso. De hecho, lo expande también. Y se puede observar en los pacientes, por ejemplo, que tienen dolor al comer. Uno pasa la dieta a través de la gastrostomía y empiezan a llorar. O poco tiempo después de que empieza la administración de la dieta, empiezan a llorar, empiezan a cambiar de color, rubor o palidez, sudan y quizás eso nos habla de un tránsito intestinal doloroso. O quizás tiempo después vemos un abdomen distendido, timpánico, con las mismas manifestaciones, llanto, quejido, y hay evacuaciones y flatulencias dolorosas, o simplemente hay un llanto continuo, persistente, que inclusive es mayor en el decúbito que cuando están en posición vertical, y habla de una regurgitación como un reflujo gastroesofágico. Ese es, por ejemplo, un estímulo muy común, pero también tenemos que hablar del sistema autónomo y de esa disregulación que presenta y que hace que estas manifestaciones dolorosas sean tan manifiestas, tan alarmantes, porque el dolor puede desencadenar hiper o hipotermia, intolerancia al calor o frío, taquibradicardia, cosas que ya hemos hablado, como todos los síntomas gastrointestinales, pero también esos cambios en la postura, tanto pistótonos de decorticación, de descerebración, que tanto preocupan a los padres, tanto preocupan incluso al equipo médico. Se ponen pálidos, rubor corporal y no duermen. Quisiera que viéramos este video. Diaforesis. Pálido, esas posturas, que de por sí ya los tiene. Ya tiene una postura normal por la enfermedad, pero con estos episodios se exacerban. Y en este momento no se le ve tan irritable. Pero es el motivo de llamada actual. Esta disfunción autonómica
ha sido vista ya en otros escenarios, por ejemplo, pacientes con un daño por una hemorragia subaracnoidea, un traumatismo craneoencefálico, y se le llama hiperactividad simpática paroxística. Y se caracteriza precisamente por taquicardia, hipertensión arterial, hipertermia, taquipnea, distonía, postura extensora, sudoración excesiva. Y curiosamente no son crisis convulsivas, entonces no responden a sedantes, a benzodiazepinas, antiepilépticos, porque, repito, no son crisis convulsivas, pero la gente lo llega a pensar. Son más bien unos datos de disfunción autonómica relacionados a dolor y que responden a morfina. Entonces hay una estrecha relación de dolor exagerado o esa conducta dolorosa con una disfunción autonómica. Y esto lo hablo para que no nos quedemos o para que nos ayude a comprender por qué es tan difícil evaluar y tratar y detectar más bien. Entonces, esa conducta neuroirritable tiene múltiples factores. Los tres importantes son una sensibilización central, un componente de hiperalgesia visceral y un componente de disautonomía que hacen que un niño pueda presentar una conducta dolorosa con mayor frecuencia. Hablemos un poco acerca de cómo manejarlo. Primero, el tratamiento del dolor empieza por su reconocimiento. Y esta diapositiva la agradezco a mi colega doctor Jorge Ramos. Y creo que desde que me la compartió, creo que ahí empieza el tratamiento del dolor. Por eso la uso. Y esta diapositiva me ha acompañado a lo largo de muchos años porque incluso a mis colegas egresados del Instituto Nacional de Pediatría, porque es un paciente que nos habla con una imagen, nos dice 1000 palabras. Y esas manifestaciones de dolor, recordemos, son llanto, gemidos, esa expresión facial de dolor. No se consuelan. La interacción se afecta. Hay mucha agitación, esas posturas anormales y la disautonomía. Nuevamente, esta imagen, véanla, habla mucho más que todo lo que he podido decir. Sabemos que existen diferentes herramientas para valorar el dolor y obviamente en ellos que tienen discapacidad comunicativa, vamos a usar la de caras, FLAC resulta altamente útil y Laucher. Pero existe una herramienta que se llama INRS, que es escala de dolor numérica individualizada, en la cual el parámetro de el peor dolor posible y sin dolor lo establecen los padres. Ellos conocen mejor que nadie a sus hijos. Y ellos pueden saber cuando el dolor ha cedido o cuando el dolor aún está presente, aunque el personal de salud no lo puede identificar. Perdón, y hago énfasis, es del 0 al 10, nuevamente, donde su hijo tiene el peor dolor y su hijo no tiene dolor. Ahora, ¿cómo abordar este complejo síntoma? Bueno, primero, esa búsqueda intencionada de causas de dolor comunes, como todo niño, y darle tratamiento. Buscar las que pueden ser letales. Y después, si no logramos un tratamiento con las causas comunes o letales, buscar intencionadamente esas causas que en ellos son más prevalentes. Y si es un diagnóstico por exclusión y puede haber un tratamiento empírico. Revisemos. Dejo esta foto porque es del año pasado, donde un grupo de médicos empezó a hacer este algoritmo, empezó a hacer una lista enorme de todas las causas de dolor posibles y cómo evaluarla. Es muy extensa, está en inglés, pero es similar
a esta referencia que hizo el doctor Seiden del grupo de Vancouver, donde proponen un algoritmo de abordaje y tratamiento. Este es el original en inglés y acaba una modificación al español. Paso 1. Hacer una historia clínica, una exploración física y estudios y evaluaciones como en cualquier niño. Otitis, faringoamigdalitis, osteocondritis, de arriba para abajo, todo lo que a un niño le puede doler. ¿Identificó la causa? Sí, trátela y mejorará el dolor. No olvidar que se pueden utilizar AINES, incluso opioides. Incluso en lo que uno logra identificar la causa, hay que controlar el dolor. Causas de dolor nociceptivo más particulares en estos niños son piel, huesos, cadera, hombro, fracturas, reflujo. Recordemos que existen guías que han sido retomadas para su revisión y su incluso cuestionamiento, pero nos han aportado muchísimo y debemos basarnos también en ellas. En la escala analgésica de la OMS, que ya no trataré en este momento, pero los opioides son también bienvenidos en los niños con enfermedad neurológica. Tramadol. La FDA advirtió sobre el uso de tramadol porque había riesgo de depresión respiratoria y muerte. Lo contraindicó. La realidad es que el número de eventos adversos es muy, muy, muy escaso y con dosis altas. Entonces, hay grupos que han decidido no adoptar esta recomendación porque el tramadol, por su mecanismo de acción, es sumamente útil también para ellos. Recordemos esa fisiopatología neuropática. Tramadol, por su actividad en NMDA, resulta sumamente útil. Solo hay que tener precaución. Y precaución en los niños con epilepsia, porque sí disminuye el umbral, pero eso no quiere decir que no se deba usar si es un opioide que se tiene a la mano. Recordar que existen otras múltiples maneras de abordar el dolor, a pesar de que no haya una capacidad comunicativa y haya una discapacidad intelectual. No menospreciar esas otras maniobras como la distracción, la estimulación sensorial, mascotas, música, estímulos visuales, todo lo que haya a la mano, no olvidarlo. Paso 2. Vayamos entonces, particularicemos a este grupo, causas digestivas o genitourinarias, litiasis, reflujo, hagan un examen general de orina, una pHimetría si fuera posible. Identificó la causa nuevamente, trátela y dele el analgésico apropiado. Y paso 3, si no he encontrado o ya di un tratamiento para reflujo, para dismotilidad intestinal y no hay mejoría, tratémoslo entonces como un dolor neuropático. Y este tratamiento de neuroirritabilidad se basa en pacientes adultos, en reportes de casos y series. Todavía no hay, obviamente, estudios mucho más avanzados, pero que demuestran la utilidad de gabapentina y antidepresivos tricíclicos, concretamente amitriptilina, nortriptilina. Aquí están las dosis. ¿Cuál usar? La verdad es que gabapentina tiene menos efectos adversos que amitriptilina, pero amitriptilina puede ser muy útil también en casos de trastornos de sueño importantes y pueden llegar a usarse dosis altas, incluso recordar en amitriptilina hacer un electrocardiograma por el riesgo de prolongación de segmento QT. Y recordar que este sistema autónomo no está siendo eficiente, no está logrando controlar. Gabapentina y amitriptilina funcionan de alguna manera, pero probablemente haya que adyuvar aún más con
Clonidina, ciprofloxacina o lepromacina son diferentes mecanismos de acción, pero sumamente útiles para estas manifestaciones de disautonomía. Recordar esta imagen donde un niño con un daño neurológico no tiene por qué verse como en el lado izquierdo. No tiene por qué. Hay que hacer un abordaje completo, minucioso, atreverse a dar un tratamiento empírico cuando así sea posible, porque tampoco es que haya grandes efectos adversos, vale la pena intentarlo y poder ver a un niño con esta mejoría en su calidad de vida. Con esto termino. Quisiera solamente mencionar estos 5 puntos como conclusión. 1. Los niños con daño neurológico tienen mayor riesgo de sufrir dolor y otros síntomas que no estamos viendo o detectando. 2. Los niños con daño neurológico tienen una alteración en la modulación del dolor que se traduce en neuroirritabilidad. 3. Es necesario realizar un abordaje sistematizado y minucioso para encontrar y tratar causas de dolor. 4. El uso de opioides puede estar indicado. Y 5. Puede ser útil iniciar un tratamiento empírico con gabapentina o algunos otros fármacos como clonidina o levomepromacina. Y listo. He aquí una herramienta que puede serles de interés por la ICP-100 para aprender un poco más sobre el dolor en este grupo. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero que sea de utilidad y estoy en este correo. Me pueden contactar. Espero serles de ayuda también. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.